algo? Ajá, exacto. Bien, aproveché para hacer varias cosas, incluyendo cortarme el cabello, que ya era necesario. Pero bien, gracias. Y ya saben, lidiar con el calor. Sí, es todo criminal. Sí, ya bueno, ya sabemos que difícil va a ser que cambie mucho esta situación del clima, por obvias razones, pero tenemos que también tener cuidados precisamente para estas condiciones del calor. Digo, nominalmente la ola de calor no es una contingencia sanitaria, pero ya saben, ¿no? Y implica que hay que tener varios cuidados, ¿no? De la piel, hidratación, para uno y para la familia, ¿no? Entonces es importante ese aspecto también. Y bueno, entiendo que también viene ya próximamente el que ya se tenga que hacer en algún momento, en lo que resta de este semestre, la presentación de los ciclos de especialización, en que se tienen que atender ya saben, ¿no? Los formularios y los trámites para la selección de su ciclo, ¿verdad? Y que eh, es una etapa clave para todos ustedes, ¿no? Digo, supongo que ya tienen una idea de más o menos hacia dónde va su ciclo, ¿no? Sí, más o menos. Es que veo que le hacen, sí, como que sí. Sí, ahora sí que es como que saben, pero todavía hay como esa ventana, esa brecha de decir, puedo cambiar, ¿no? Puedo hacer de último momento un ajuste en la decisión, ¿no? Está bien, digo. Al final lo importante es que se tome la decisión correcta. Bien, bueno, pues vamos ya a iniciar la sesión. Espero que esta pausa académica también haya servido a ustedes pues, para un poquito hacer esta depuración de espacio en la memoria, en su cerebrito, para que pueda seguir llenándose, ¿no? de conocimiento, que esto es lo más importante, lo que queremos, que no solo lo hayan saturado de series, que hayan a lo mejor leído un libro o le hayan avanzado al menos 2 capítulos al libro que estén leyendo. Saben que la lectura es bien importante siempre. No sé qué estén leyendo, pero ojalá estén leyendo algo. Cuenta, acuérdense, leer una tira cómica, un cómic, cuenta, con dibujitos, cuenta, pero hay que también tener esa otra apertura, ¿no? A la lectura y no solo dejarlo a las series, ¿no? Que hay buenas, pero hay que también tener esos otros elementos. Vamos a empezar con cardio. Ya empecé a compartir aquí la pantalla y pues uno de los temas, de los sistemas que estábamos anunciando, ¿no? Era precisamente el de cardio. Y para ello quisiera que viéramos desde otra óptica el panorama epidemiológico. Hay una cuestión aquí en la imagen que les estoy mostrando que me parece particularmente interesante porque la apreciación que nos da la propia imagen respecto a estas mediciones que parecen ser de presión arterial ya nos invitan a pensar. Primero, en que existe unos puntos de corte para los valores de la presión arterial, como seguramente tenemos presente, y que la medición de la presión arterial consiste en 2 mediciones. También esto así como que ya están ahí rebobinando, ¿no? El cassette así de sistema cardiovascular, ¿no? Hablamos de una medición sistólica y una medición diastólica, ¿no? Que cada una de ellas guarda relación respectivamente a la relajación y contracción que tiene el músculo cardíaco, ¿verdad?
Pero aquí me gustaría abrir el foro y si me pueden decir, ¿cuál se acuerdan que es el valor de normalidad para la presión arterial en las personas adultas? ¿Se acuerdan cuál es ese valor de normalidad? Sí, 120 normales 120 sobre 80. así es. Manifestaciones mayores de esos valores normalmente se empiezan a clasificar como hipertensión. Sí, Ok, y se mide en milímetros de mercurio. bien, entonces creo que podríamos tener un consenso hasta este punto de que la presión arterial va en esos parámetros, ¿no? Como este de aquí, ¿no? De esta chica que está sonriendo, ¿no? De 120 sobre 80. Y efectivamente tiene como unidades de medición, ya este esquema internacional, ¿no? De milímetros de mercurio, que nos indicarían hasta este punto, insisto, en que ese puede ser un valor de normalidad. Lo que va a pasar, ¿por qué lo estoy enfatizando de esa manera con esta medición? Es que al final de este tema, yo espero, como lo hemos hecho en temas anteriores, que cambie nuestra percepción respecto a si realmente ese punto de corte de 120 sobre 80 efectivamente o estrictamente hablando es el valor de normalidad, ¿sí? O sea, porque aquí para poner el planteamiento, ¿no? Si comparamos este valor de 120/80 sobre este de 120 sobre 90 que tiene este señor aquí, ¿creen que esto sea hipertensión? Ahí, Las señoras de 120, no. o sea, como que ahí ya tendríamos como que dejar claros ciertos elementos de en qué condiciones particularmente podemos ya hablar de hipertensión. Y seguramente aquí van a recordar, bueno, es que tú siempre echas el rollo, Cairo, de que es bien importante el proceso de diagnóstico para poder, en este caso, relacionar lo que puede ser ya propiamente el diagnóstico de la enfermedad y si efectivamente guarda una relación clínica con las manifestaciones que ya pueda tener una persona. Entonces, a eso voy. O sea, ahorita vamos a ir resolviendo esto. Va a ayudar muchísimo a la exposición del equipo que sigue el próximo jueves en ayudarnos a resolver esto, porque parte de la presentación incluye precisamente este sistema de clasificación de la presión arterial y de la hipertensión, de manera que nos ayude a saber cómo se puede resolver, como luego se dice, ¿no? ¿Qué tanto es tantito en la presión arterial? O sea, aquí parece que es muy sutil la diferencia y todavía más sutil, por ejemplo, esta diferencia entre 90 y 93, pero en donde ya seguramente salta esta situación es que existen valores de presión arterial sistólica muy elevados, o sea, vemos aquí un 177, un 188 y 140. Y la imagen lo que nos está diciendo es, bueno, pues a lo mejor este señor aquí se ve como que está despistado o está volteando a ver el aparador, aquí como que está buscando a alguien, está como medio soleado y está enojado, y este señor está como súper feliz, ¿no? Bueno, eso parece la imagen, pero lo cierto es que digamos, como la lectura oculta en la imagen que sugieren estos valores es que no se puede saber con muchos detalles si una persona está transitando ya en un proceso de hipertensión porque es silente, es una condición crónica muy silente. Van a decir, pero pues es que nada más basta con medirse la presión arterial, ¿no? Que nos pongan el manómetro manual o electrónico y listo. Sí, pero el asunto, como ya sabemos, es que a veces el postergar este tipo de cuestiones en salud para ciertas personas, pues es postergar el monitorizar adecuadamente la presión y resulta que pues nunca supe que yo podía tener hipertensión hasta que me empezó el sangrado, hasta que tuve la crisis de la hipertensión y ahí me diagnosticaron, yo nunca lo supe.
¿sí? Vamos a entender un poco esa cuestión. Y lo segundo que yo quiero aquí comentarles, ya vieron el año de la referencia que estoy poniendo. Y van a ver por qué en esta imagen. Resulta que a principios de la década pasada, se dio especial énfasis e interés en verificar cómo se estaba comportando en específico la condición de las enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión, sobre todo para poder visualizar en una proyección a futuro cómo es que iba a ser el escenario para esta condición de enfermedad. Entonces, lo que sucedió fue que ven aquí ustedes que a pesar de que el reporte tiene un origen 2013, propiamente la información que se analiza en este mismo, o sea, va desde 2008, ¿no? O arranca desde el 2008. Esto implica la proyección, vean, a 2030, en cómo ciertas condiciones, además de la cardiovascular, tienen o se visualiza esa proyección, ¿no? Ven ustedes que aquí tenemos un sistema de figuras que indica el tipo de enfermedades o condiciones, en este caso, que fueron consideradas para este trabajo. De ahí lo interesante de esta referencia del 2013. Es decir, que no significa que la OMS de 2013 a 2021 no se haya interesado. Las guías, acuérdense, para hipertensión y en general para varias enfermedades se van actualizando cada año. Y en este sentido, lo interesante de esta fuente es ver que podamos nosotros apreciar cómo se da la tendencia. Ahora, abro otra vez aquí el foro. ¿Alguien podría comentar cuál es la proyección que se espera para las enfermedades cardiovasculares? Que para 2030 se alcance un 21%, ¿no? Sí, es como un poquito más, ¿no? O sea, a lo mejor está como 23 por ahí, ¿no? Como 22 y medio o algo así. Sí, se ve que va a aumentar. Muy bien. ¿Alguien quisiera comentar cómo contrasta esta tendencia respecto a otras condiciones? O sea, ¿ya vieron qué enfermedades o condiciones están aquí dispuestas? Pues contrasta principalmente porque es por lo que se ve, la causa que va a adquirir un mayor aumento del 2015 al 2030, se esperaría aproximadamente un 5% de aumento, seguido por el cáncer, que aumenta solo 4%. Ok, Sí, se ve un aumento en enfermedades no transmisibles, como lo serían, por ejemplo, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares. Curiosamente, la diabetes, aunque no es transmisible, parece que va a estar bastante estable en lo que la predicción está por dice. aquí, ¿verdad? Ajá. Bien. Pero las demás que son transmisibles, parece que o están igual o hasta la Ok. bajan. Sí, existe aquí un poquito de dificultad de apreciar cómo otras situaciones o enfermedades están como en este rango, ¿no? Entre arriba del 0 y entre el 3% a lo mejor. O sea, están ahí encimaditas y con tendencias no tan notorias, o aunque no sabemos aquí el análisis estadístico, podríamos todavía no podemos decir que son significativas, que no existe una diferencia significativa, a eso me refiero. Pero, o sea, en el caso de diabetes, que está aquí un poquito oculto, o sea, que ahí ustedes con su super mirada se pueden dar cuenta de que decía su compañero, es como estable o como que no va a tener un repunte tan notorio respecto a esto que decían también sus compañeros, ¿no? Aquí sí tenemos una ventana más amplia para las enfermedades cardiovasculares y esta ventanita o este rango de porcentaje parece
y así será esta lectura, que puede tender a ser un poco mayor respecto a la de cáncer, ¿no? Probablemente para cuando ustedes eran unos niños, la proyección que se tenía, por ejemplo, para VIH-Sida, llegó a considerarse así súper dramática, ¿no? Que iba a ser súper ascendente. O sea, para finales de los 80s, la proyección era así súper triste, ¿no? Así como de que iba a haber muchas personas infectadas con VIH. Y ya apenas si se ve, ¿verdad? O sea, aquí está como estrellita roja, si se puede decir así. O sea, está aquí y lo cierto es que la UNUCIDA ya ha comunicado desde hace 3, 4 años aproximadamente una tendencia muy sostenida, estamos como en una mesetita de nuevos contagios y esto habla de que se han emprendido acciones importantes en lo que toca a la prevención y además el desarrollo de los tratamientos farmacológicos, ¿no? Pero lamentablemente entonces aquí, regresando al tema, ¿no? O sea, ¿qué onda con las enfermedades cardiovasculares? O sea, estrictamente hablando, en esta escala, pues ya estamos como por aquí, ¿no? Entonces, la tendencia es incremental. Tenemos oportunidad de verificar que esto efectivamente sucede porque se recordarán en el sistema de este Instituto de Métrica de la OMS, ¿se acuerdan cuando veíamos los mosaicos? Veíamos de color azul, en los mosaicos azules, hacia el ángulo superior izquierdo, estos grandes bloques de enfermedades cardiovasculares, en donde uno muy grande ¿se acuerdan del infarto al miocardio? O sea, esto sigue siendo real, sigue siendo vigente incluso para poblaciones latinoamericanas y, por supuesto, para el caso de nuestro país, que también ahí comentábamos, ¿no? Que existen ciertas observaciones o tendencias epidemiológicas que desde un contraste global se pueden seguir observando en una latitud más regional, o sea, como el caso de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va en este reporte? Trata de presentar aquellas condiciones que apuntan a ser los escenarios ideales, pues, para que este tipo de condiciones se lleven a cabo, ¿no? Entonces, aquí vamos a practicar el inglés. Y entonces habla, ¿no? De los principales factores que pueden contribuir al desarrollo de la presión arterial elevada y sus complicaciones. Entonces, está interesante, si se dan cuenta, cómo podemos ir haciendo el análisis de esta situación. Es decir, de la aparición o desarrollo de la hipertensión ya como tal, porque la lectura en esta imagen arrancaría de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, en este caso, ¿no? Porque en este caso hablamos de determinantes o de aquellas situaciones, el driver así como que conducen, ¿no? A algo y que en este orden social pueden influir a largo plazo o en un determinado tiempo a la aparición de la enfermedad cardiovascular, que es la que aparece por aquí, ¿sí? Pero entonces, estas situaciones que conducen, ¿no? Estos determinantes sociales y estas situaciones sociales que conducen a un determinado escenario, ¿cuáles pueden ser? Y este recuadro que vemos aquí, o sea, hablan aquí, por ejemplo, de si las personas tienen dónde vivir, hablan de la educación, del ingreso, del envejecimiento, de la urbanización y de la globalización. Estos aspectos que a lo mejor no todos ellos, en términos de salud, estamos como muy acostumbrados a considerar en el día a día. ¿Y qué quiero decir con esto? Vean escuchen el siguiente planteamiento, o sea, si yo les comentara, les preguntara, nuevamente aquí abro el foro, ¿qué significaría desde el punto de vista social que la globalización puede contribuir al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo puede la globalización
contribuir en que una persona tenga una enfermedad cardiovascular. ¿A alguien se le ocurre alguna posible situación? Sí, La comercialización de productos ricos en grasa, para empezar, por ejemplo. O Además, sea, con la... a ver, déjame ver si te escuché bien primero. ¿Dices que el comer cierto tipo de alimentos en casa? Lo de urbanización, con la urbanización viene la introducción de alimentos. Pues, ¿para qué factor estamos viendo? Urbanización, ¿no? Globalización, globalización, sí. La globalización permite el acceso a muchos productos comerciales que normalmente están saturados con grasas y con aditivos que, pues, a la larga constituyen un factor de riesgo cardíaco. Ok, bien. También la Yo tengo yo otra siento, propuesta. profe, Ajá, Primero José, él habló primero, creo. que es que yo no les veo, perdón. Ajá, adelante, José. ajá, siento que la globalización también es esta parte de que exigen que básicamente se produzca mucho dinero y que el trabajo sea más. Entonces, todo eso involucra, porque básicamente están, bueno, la mayoría de la gente está encerrada en una oficina mucho tiempo, comiendo a deshoras, comiendo mal, porque sabemos que la comida, pues, alta en grasa y todo esto es más barata y más rápido de fabricar, entonces involucra menos tiempo que pierdes comiendo para regresar a trabajar y finalmente puedes generar más ingresos. Y esto le conviene también a las grandes empresas porque tú les sigues produciendo más. Entonces siento que es como toda esta vida tan rápida que nos han planteado y que funciona para la globalización, que influye mucho. También el estrés, ¿no? El hecho de estar trabajando tantas Ok, horas, los ataques al corazón, o sea, siento que también involucra mucho eso. ok, bueno, y ahí nada más, diríamos, el asunto del cortisol, ¿se acuerdan, no? Esa historia es muy, muy vigente y guarda una relación con esto. ¿Alguien ¿Cómo más iba a comentar? cortisol? Adelante. Yo también lo veía, bueno, yo lo quiero ver desde una perspectiva también cultural. Por ejemplo, con la globalización viene esta cultura global o esta hipercultura. Y podemos verlo en el ejemplo clásico de la influencia de la cultura norteamericana en la nuestra. Quizá antes de la globalización, pues igual los hábitos del mexicano, no lo sé, no antiguo, pero antes de esta globalización, pues no eran tan saludables, pero una vez ocurrida la globalización, pues la influencia de su cultura sobre la nuestra pues impactó bastante. Y de hecho mucha de la estadística que tiene que ver con la hipertensión está bastante relacionada, por ejemplo, en nuestro país, con aquellos estados que están más al norte. Y es bastante interesante ya que estos son los que tienen más contacto con, pues como dije, con Estados Unidos, por ejemplo. Yo pienso que eso también tiene bastante que ver con la cultura de la gente. Muy bien. Ok, la verdad es que los casos que ustedes han comentado se dieron cuenta todos que invariablemente nos hace pensar que la globalización no necesariamente es un factor aislado. O sea, puede tener una relación potencial con todos los otros que están aquí, los demás que están aquí dispuestos en este recuadro. Sin embargo, la manera en cómo se les puede estudiar, analizar desde el punto de vista científico, es lo que nos ha llevado a través de métodos, a través de estudios, a pensar cómo lo que acaban de decir puede impactar negativamente en el tiempo en la siguiente transición, en el comportamiento. Su compañera lo comentaba desde la óptica cultural, pero lo cierto es que todo esto tiene un impacto en la manera en cómo una persona se comporta respecto a la salud, ¿sí? Los comportamientos, ya saben, ¿no? Comportamientos benéficos, comportamientos inadecuados en salud, que luego así algunas personas los estudian o los analizan, y esto conlleva a particularmente retomar el caso, ¿no? De que a veces por limitaciones
de tiempo, tenemos que pensar en el McDonald's, me queda de paso, o la señora de las gorditas es la que va y me busca y me lleva una listita, ya tiene su aplicación, la doña de las gorditas, y ya le pido, ¿no? Y me trae unas bien buenas, pero pues no es lo más saludable, ¿no? Paso más tiempo sentado. Ahora con la contingencia tuve menos tiempo para salir, apenas me abrieron el gimnasio, habrá quien diga toda esta cuestión, y esto lleva a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero además, la globalización es cierto, lo voy a rescatar como un punto que me pareció interesante, ha permitido acercar no solamente comportamientos diferentes en salud, sino precisamente productos que a lo mejor no estaban. O sea, a lo mejor, yo voy a decir un ejemplo ahorita personal, pero ustedes a lo mejor tendrán el suyo o a lo mejor no lo han notado. Pero digamos, yo cuando iba en la primaria y un familiar me trajo de Estados Unidos una Pop Tart, de estas tartitas que metes en las tostadoras, que son de mermelada y todo bien ricas. O sea, para mí era como, solo lo venden allá y todo. Hoy en día, gracias a Walmart, ahí están, ¿sí? Van a decir, Cairo, tú y tus traumas. Bueno, pero esa es una cuestión, o sea, tenemos diferentes tipos o variedades de alimentos hoy en día, que ya nos lo ponen con etiquetas y todo este rollo, que antes no teníamos acceso, pero gracias a globalización, tradúzcase como tratados de libre comercio, etcétera. Le pueden poner el matiz político que es el capitalismo. O sea, tenemos un montón de cuestiones que permiten el que haya este tipo de cosas. Igual voy a decir otra cosa que igual y ni al caso, pero tiene cierto sentido. La variedad de productos con alcohol y tabaco antes era muy limitada, ¿sí? O sea, pueden preguntarle a su abuelito o a alguien que fume ya de tiempo, no sería lo más bueno, pero bueno, van a decir, no, pues es que yo era solo faros, era delicados, pero ahora tenemos un montón de productos con tabaco y alcohol que gracias a estos procesos ahora se disponen, algunos más económicos que otros, se compiten, etcétera, para cierto target, ¿no? Esta población objetivo que sabemos que existe una amplia gama de gente que fuma y hace, como dice aquí, un uso dañino del alcohol, ¿sí? Suena chistoso, pero es cierto, ¿no? La cronicidad en estos dos, tenemos, yo les había dicho anteriormente, muy clarito que pueden contribuir a que puedan empezarse a desarrollar ahora la siguiente transición, factores de riesgo de tipo metabólico, ¿sí? Pero van a decir ustedes, bueno, Kaira, a ver, espérate. O sea, ya otra vez nos vas a vapulear con la información así como que me pone a pensar si eso es bueno o es malo lo que estoy haciendo y demás, ¿no? Pero, o sea, porque aquí a lo mejor en esta flechita hablamos de que le podrían poner, bueno, dependiendo de la exposición o de qué tan intensos, qué tan disparejos pueden ser estas condiciones, puede esto llevar mucho tiempo, ¿sí? Una persona que bebe y fuma a lo mejor 1 litro de alcohol a la semana y 2 cajetillas de cigarros a la semana, por supuesto que iba a tener un tiempo de conversión a estos factores dañinos mucho más rápido que una persona que no bebe y que no fuma, ¿sí? O que empiece a los 15 años a fumar respecto a una persona que nunca lo ha hecho, ¿no? Y que ya tiene 60 años. O sea, ahí hablamos también de estas capacidades de decisión que puede tener una persona respecto a qué decide emprender, tomar o no tomar, ¿no? Comer o no comer. O sea, aquí tenemos estas cuestiones. Y cuando ya empezamos nosotros a verificar estos riesgos de tipo metabólico, pues evidentemente, pues ya esperábamos, ¿no? Pues seguramente tiene que ver con la acumulación de grasa abdominal o ventral principalmente, y es la que va a tener por consecuencia
no solo un riesgo elevado de padecer hipertensión, sino que a lo mejor también de diabetes. Entonces aquí tenemos como una posible triada de condiciones, ¿no? Hipertensión, obesidad y diabetes, que parece ser que tiene un orden pues más o menos frecuente para el caso de nuestro país, ¿sí? Y sabemos que en esta triada es posible observar más fácilmente que ciertos lípidos se encuentren incrementados, puede ser a lo mejor los triglicéridos, puede ser el colesterol de baja densidad, que se encuentren elevados, y esto puede generar otro tipo de enfermedades cardiovasculares que son importantes atender o diagnosticar en tiempo. Pero allí aparece la presión arterial elevada o la hipertensión, ¿sí? Entonces, o sea, está destacado en rojo porque pues este es el punto medular, ¿no? De como una gran antesala o un vestíbulo, ¿no? Si se puede decir así, esta condición de salud que puede llevar a complicaciones o enfermedades cardiovasculares mucho más severas. Yo les decía, ¿no? A lo mejor en una crisis de hipertensión que se atiende es cuando una persona descubre que tiene hipertensión. Una persona de pronto sufre un ataque o un paro cardíaco o un infarto y se entera que además de que ya tiene ese antecedente, resulta que también tiene hipertensión y que además tiene una dislipidemia, ¿sí? Entonces, aquí significaría que en estas otras flechas existe una variable de tiempo, ¿sí? Que nuevamente, como les contaba un poco aquí, va a depender de cada persona qué tanto va a ser extensa esa ventana de tiempo o no, de acuerdo al grado de factores o al número de factores metabólicos de riesgo que pueda tener y desde luego a la cantidad de factores de comportamiento de riesgo que pueda tener o no tener, ¿sí? O sea, si esto lo ven como un checklist, cada uno de ustedes diría, a ver, yo sí tengo una dieta saludable, creo que ahí tengo palomita. Alguien puede decir, yo ni fumo, tengo otra palomita, ¿no? Sí me voy a hacer mi caminata, voy a hacer algo en bicicleta, no lo sé, tengo otra palomita. Y ni me gusta el beber. O sea, ahí tendríamos un checklist muy burdo, pero puede esto tener un impacto positivo, ¿sí? Sin embargo, vamos a entender que, por ejemplo, se recordarán que en el ámbito de la atención farmacéutica, a veces nos extrañábamos de que una persona que decía que se declaraba que comía adecuadamente porque comía puras ensaladas o era vegano, ya se declaraba como saludable. Sabemos hoy en día que existen necesidades de ajustar incluso una dieta vegana porque luego no a todas las personas les conviene, ¿sí? Es necesario dar un aporte nutrimental porque puede que esa dieta no sea la más adecuada o que esa persona esté haciendo un ejercicio que no sea el adecuado a su constitución física, a sus capacidades físicas como tal, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que revisar hoy en día con más detalle, porque sabemos que estas enfermedades cardiovasculares que nos ponen aquí, incluyendo la enfermedad renal o el daño renal, pueden mermar la calidad de vida. ¿Se acuerdan de los QALYs? De estos años de vida que pueden ser afectados en calidad. Lo veíamos cuando vimos esto del Instituto de Métrica de la OMS. Esto habla, ¿no? De que pues si sobrevive a un derrame cerebral, si sobrevive a un infarto, entonces, pues qué bueno, pero esa persona tiene que hacer cambios importantes de sobremanera porque su organismo ya no se va a comportar de la misma forma. Me gustaría saber si tienen algún comentario o alguna pregunta de esta imagen. Creo que no, profe. Es bastante clara, didáctica.
Gracias. Aquí lo importante es ir poniendo como qué tipo de antecedentes, o sea, porque pues al final, como farmacéuticos, es importante tener presente porque de pronto el escenario ya con los pacientes a veces es, híjoles, pues es que este señor se ve como llenito, ¿no? Y él se eh, autonombre como saludable, ¿no? Soy un gordito saludable, porque luego así pasa, ¿no? Es el señor de 60 años, 50 años o un poquito menos. Pues es que yo pensé que era sobrepeso y resulta que tengo obesidad, pero pues a mí mi abuelita siempre me dijo desde niño, estás muy flaco, debes de comer más. Y lo cierto es que sí era antes el panorama, ¿sí? El estar como medio llenito, ¿no? Esto hablaba de que tiene condiciones de educación, de ingreso, de urbanización, de tal manera de que al menos tiene una tiendita cerca y está comiendo mejor. O sea, sí era como la visión 60s, 70s, ¿no? Pero, ay, estás muy flaco, hijo, ¿no? Y ahora es como al revés, ¿no? Así como que la visión que tenemos ustedes, por ejemplo, en su corte de edad es que sabemos que puede haber una relación importante en los índices de masa corporal de sobrepeso y obesidad que conviene no tener y por eso tenemos que apuntar a atender estos factores de riesgo porque si no significaría caer pues, en condiciones pues, más complicadas, ¿no? Sobre todo porque existe, ya lo decíamos, claramente un riesgo importante de asociar la hipertensión a otras condiciones de salud. Ya decíamos, diabetes, la obesidad, y como vamos a ver en la transición de cardio y bueno, el sistema metabólico, más bien sistema endocrino, cuando veamos lo de diabetes, allí vamos a ver en esa coyuntura el síndrome metabólico, ¿no? Esta cuestión que se visualizaba desde los 60 como que es posible que la gente en el mundo transite por el síndrome metabólico, pero no sabemos cuándo, ¿sí? ¿Y qué creen? Empezó en los 80s y se empezó a estimar más el número de casos hacia finales de los 90s. Y hoy en día el síndrome metabólico es una situación ya de salud bien importante, ¿no? Que tenemos que estudiar y que tenemos que aprender a identificar, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo esa cuestión. Entonces, ya para que podamos también ir comprendiendo solo algunos aspectos o consideraciones en torno al sistema cardiovascular, sabemos pues que mucho de este trabajo del sistema circulatorio pues está dictado, ¿no? Y regulado por el músculo cardíaco, ¿sí? Sabemos que este músculo cardíaco tiene una operación autónoma, gracias a nuestro sistema nervioso autónomo principalmente y a toda esta cascada principalmente de tipo adrenérgico que ya sabemos, ¿no? Que puede tener y que particularmente este aspecto del sistema de conducción eléctrica, como lo insistimos mucho en el tema anterior, depende del sistema marcapasos, ¿verdad? Que tenemos un sistema marcapasos que está más o menos uno ubicado aquí y otro aquí, ¿no? El nodo sinusal lateral y el aurículo ventricular, que sería de esta posición aproximada, que es la que permite que todo ese flujo del impulso eléctrico llegue allí y pueda difuminarse por estas terminales nerviosas que terminan en placa neuromiocardíaca, si se puede decir así, o sea, que impactan sobre el sistema muscular del corazón, o sea, lo que es propiamente el tejido del miocardio, y genera todo este flujo, estos umbrales, para que tengamos un momento de precarga sanguínea y de poscarga sanguínea, y es lo que hace que tengamos todo ese flujo de sangre, ¿no? Que
que sale y que llega, ¿no? al corazón, con el propósito último de que gracias a este proceso podamos otorgar la oxigenación adecuada a nuestro organismo. Sin embargo, cuando, si queremos precisar un poco más esto que venía en la figura como dispuesto como enfermedades cardiovasculares, no solamente se referiría al caso de la hipertensión. Evidentemente, yo les decía, la hipertensión parece ser una condición de salud que si se identifica a tiempo, es como la antesala o es este vestíbulo que una vez que se controla, ya no nos permite o permitiría idealmente a que se progrese a una complicación cardiovascular como puede ser la insuficiencia cardíaca, venía ahí, ¿se acuerdan lo del infarto del miocardio? Los derrames cerebrales, por ejemplo, como otros casos que pueden ser más o menos típicos, es gracias a que si se hace la identificación en tiempo de la hipertensión, es decir, que este incremento de la presión sanguínea se regula, lo que vamos a observar es una mejor, igualmente, regulación en lo que toca a todo este flujo sanguíneo en todo el organismo y puede proteger el funcionamiento renal, el funcionamiento ocular, puede proteger más fácilmente de situaciones de vasoconstricción, es decir, que el vaso sanguíneo se contraiga, así como el efecto del dedito en la manguera, así cuando queremos regar las plantas y aumentar la presión. O sea, el tratamiento buscaría que estas situaciones no sucedan. Existen, desde luego, para algunas enfermedades cardiovasculares ciertos componentes hereditarios que pueden tener una aportación para que aparezcan más fácilmente, ¿no? Habrá otros casos en donde ciertas actividades a lo mejor pueden generar cierta desregulación. O sea, por ejemplo, hay pacientes que, por ejemplo, en algún momento me decían, es que yo no hago ejercicio porque hacer ejercicio es peligroso o mata. Y yo, ¿qué quiere decir con eso? Pues es que vea, luego hay jugadores de fútbol que se infartan a medio partido. Ok, o sea, no veo falla en su lógica, pero no va por ahí la cuestión, ¿sí? O sea, hablamos que a lo mejor para esos casos, donde hablamos de personas que se supone tendrían todo un antecedente de una ganancia de esta capacidad de desgaste por ejercicio tal que puede, por alguna situación más bien de tipo congénito, a generar este tipo de desfortunios, ¿no? Pues resulta que tenía una arritmia que no se le detectó a tal jugador y eso llevó a que le diera el infarto, ¿no? Por mencionar alguna cuestión. Lo cierto es que se tiene que explorar este tipo de antecedentes en las personas y habrá que verificar si es más bien secundario a otra condición que a lo mejor pueda estar cursando esta persona, se atienda y a lo mejor disminuimos el impacto de esa condición como tal. O sea, una situación que en el caso de la insuficiencia cardíaca tiene mucho que ver con estas anormalidades que se dispone aquí en el texto, anormalidades adquiridas en la estructura y a veces de tipo congénito, que a lo mejor, me voy a regresar aquí, se recuerdan que dentro de estas cavidades ventriculares, aquí no se ve, pero se acuerdan que tenemos una estructura que se llama septum o el septo, ¿no? Se acuerdan que es el que separa estas cavidades ventriculares, ¿no? Hay personas que de nacimiento nacen con un septum grueso. A veces el ejercicio, porque pues el corazón es un músculo, en algunas personas con predisposición engrosan el septum, o sea, esta cuestión, ¿no? A esto se refiere a esa normalidad adquirida a lo mejor por ejercicio, ¿no? Bueno, ¿qué onda con ese septum?
Bueno, pues imagínense, una estructura que debe tener un tamaño adecuado entre ventrículos, no debe de ensancharse más, porque eso significaría que para esas cavidades ventriculares supone un menor volumen de sangre que estaría entrando, ¿verdad? Sí. Entonces, es como si, por ejemplo, quisiéramos llenar una cubeta de 10 litros con agua, pero resulta que adentro metemos a lo mejor dos botes llenos de tierra, de estos de agua purificada de 1,5 litros, metemos 2 botes allí y entonces ya no es el mismo volumen de 10 litros el que esperaríamos tener. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, esto hablaría de que se está teniendo un efecto de precarga y de poscarga, de esto que yo hablaba de fuerza y de volumen de contracción y de relajación, sería menor, ¿sí? Porque estaría cabiendo menos volumen de sangre. Y eso generaría un menor aporte de oxígeno a través de la sangre per se al organismo de esa persona y es lo que haría parecerá como si el corazón estuviera como débil o cansado, ¿no? Esa es la insuficiencia, ¿sí? El corazón es insuficiente en el bombeo del volumen sanguíneo adecuado. Esa es una arista muy frecuente que se diagnostica, pero la otra arista también es cuando el corazón, independientemente de que no tenga una estructura anómala, es más bien de que a veces el corazón se debilita porque resulta que el sistema marcapasos tiene alguna anomalía, dígase un infarto previo, y hace que toda esta transmisión de la carga adecuado y parece que el corazón empieza a tener una fuerza de contracción más débil. ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante desde el punto de vista de la cardiología hacer el abordaje, todo este proceso de diagnóstico, o sea, empezar con un electrocardiograma y ver cómo se encuentra funcionando el miocardio y saber hacia dónde va, ¿no? Entonces, existe su propia complejidad entre cada una de estas condiciones, ¿no? O sea, pensamos en la hipertensión, pues bueno, a lo mejor esta persona está teniendo, pues de entrada, vasoconstricción así como súbita o instantánea porque se emociona mucho esta persona. Dice su compañero, a lo mejor el propio estrés genera que tenga periodos prolongados de vasoconstricción. Pero ¿qué creen? A veces excesos de insulina, el cortisol, ya habíamos adelantado que puede generar vasoconstricción. Prostaglandinas también ya sabemos que pueden generar vasoconstricción. Entonces puede haber diferentes causas que pueden generar este fenómeno. ¿Qué tal si a lo mejor desde el punto de vista renal hay una mayor retención de agua? Esto genera mayor volumen sanguíneo, entonces conlleva la hipertensión. Pueden ser muchas causas, ¿sí? Y conviene emprender el proceso de diagnóstico o de monitoreo, sobre todo en personas que se sabe, como lo veíamos en la diapositiva previa, ¿no? De la figura, que no hace ejercicio, que no se alimenta bien, que fuma, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas sí tendrían que estar pues al menos ahí considerando invertir también en un baumanómetro electrónico para que sea más fácil y se mida la presión arterial, ¿no? No vaya a ser que pueda tener por ahí algún dato, ¿no? Tenemos otras condiciones como las arritmias, que también tienen esta consideración hereditaria, aunque toda el abanico de posibilidades o de causales que la puedan generar es muy amplio. Hay arritmias que son transitorias, por ejemplo, durante el consumo de algunos medicamentos que como efecto secundario pueden causar una arritmia. Como secuela, nuevamente, un infarto al corazón también puede generar una arritmia, ¿sí? El asunto es que las arritmias guardan una relación
muy cercana con el deterioro, por ejemplo, nuevamente del sistema marcapasos. A veces las arritmias, por esta causa de alguna anomalía sobre el sistema marcapasos, se deben a que el corazón es altamente grasoso, ¿sí? Hay algunas afectaciones en el tejido del miocardio que propiamente tenemos grandes placas de grasa que afectan el funcionamiento del sistema marcapasos, o sea, del propio tejido, ¿sí? O sea, es como el cardiólogo dice, el corazón se hace gordito también, o sea, tiene como su propia, o sea, a lo mejor no su pancita, pero, o sea, sí se le pega la grasa, ¿no? Y esto afecta el flujo eléctrico a través del sistema marcapasos, lo modifica, y ya no se diga que existe un alto riesgo de que si el corazón ya se aprecia grasosito por fuera, es muy probable que desde esta terminal coronaria o incluso al interior de alguno de los ventrículos o de los atrios pueda también ya tener algunas placas de tipo aterogénico que modifique la frecuencia cardíaca, ¿no? Y tenemos arritmias. Entonces, ahí es otra historia, ¿no? Esta situación, ¿no? En el caso de la angina, es importante entender que es una condición que es de pronto transitoria previa a un posible infarto, o es la propia angina puede ser parte, a manera de un síntoma, como si fuera un síntoma de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es decir, cuando el corazón transita, aunque sea temporalmente, por algunos segundos, por una carencia o una pérdida repentina de oxigenación, porque resulta que hay un pequeño o un mediano vaso ya con ateroma o que quedó fragmentado por un infarto previo, este deterioro lo que generaría es el famoso dolor precordial, ¿no? El dolor de pecho, ¿no? Y entonces, es muy molesto porque es particularmente muy doloroso, ¿sí? Hagan de cuenta que es una persona que tuvo que subir, porque no cumplió la indicación, 20 escalones. Le dijeron, suba por el ascensor. No, ahorita me siento animado y subo 20 escalones. Ok, que son 20 escalones. Llega al escalón número 15 y ya le está doliendo el pecho, porque esa persona ya perdió cierta capacidad en la fuerza de contracción para poder satisfacer la demanda de oxígeno, y esto generará que su propio miocardio tampoco tenga una adecuada oxigenación. O sea, acuérdense, el corazón maravillosamente satisface la demanda de oxígeno de todo nuestro cuerpo, pero también de sí mismo, ¿sí? El propio miocardio necesita oxigenación, pero si se trata de si hay una condición que previamente también pone en riesgo esa capacidad de oxigenación del propio músculo cardíaco, aunque sea muy mínimo este tiempo en el cual no tiene ese abasto de oxígeno, generará un dolor que los pacientes dicen, siento que oprime mi pecho contra la espalda, es un dolor tan agudo, es eléctrico, lo comentan así, caliente, que no pueden respirar y luego como que se recupera, ¿sí? Entonces, es molesto, o sea, no necesariamente, estas personas luego dicen, es que yo pienso cuando me empieza a doler, siento que me va a dar el infarto, literal, pero no necesariamente. Estas personas que van a decir, pues qué feo, ¿no? Bueno, sí, pero requieren de este seguimiento farmacoterapéutico, así la magia del farmacéutico, ¿no? De que sea adherente al tratamiento, pare de sufrir, ¿no? O sea, hay tratamientos, vamos a ver, muy buenos, que garantizan el flujo de oxigenación, sea adherente al tratamiento, pero también sea adherente a la indicación, no se sienta el valiente, le están diciendo, no puede subir escaleras, no las suba, ¿sí? O sea, para hay grados de angina, dolor de pecho o insuficiencias
tales que tienen prohibida a las personas a veces subir escaleras, ¿sí? Porque ya es un esfuerzo físico importante. Ganancia para estas personas a veces es, gracias a ser adherente al tratamiento farmacológico, que pueda subir 5 escaleras, o al menos subir las 3 escaleras para entrar a su casa. O sea, suena así como de locura, ¿no? Pero es parte de la educación sanitaria que a estas personas se les debe de ofrecer para que el tratamiento farmacológico sea exitoso, ¿no? O sea, porque pues eso es lo que queremos, ¿no? En el caso del infarto, ya había adelantado, aquí está una figura bonita, ya les había adelantado de estas posibilidades o condiciones que pueden ser como más frecuentes en lo que toca a su relación a este proceso de infarto o de isquemia, ¿no? Que particularmente es esta característica, ¿no? A una ausencia abrupta en la oxigenación del tejido cardíaco como tal, ¿sí? Una carencia de oxigenación en alguna parte del corazón puede, además de generar mucho dolor, poner en riesgo la propia estructura muscular del tejido muscular del corazón y hacer que prácticamente muera, ¿sí? Aquí nos lo ponen como músculo cardíaco dañado. O sea, si por ejemplo esta arteria que ponen aquí, ¿no? Es un pequeño mediano o pequeño vaso coronario, se obstruye, aquí nos ponen el típico ejemplo, ¿no? De una placa aterosclerótica, ¿no? De grasita como tal. Esto evidentemente va a hacer que un buen día se cierre y tengamos el infarto, ¿sí? Esta es la factura, si me permiten decirlo así, que se paga cuando en condiciones inadecuadas metabólicas, es decir, que nunca mejoró la dieta de esta persona, a pesar que le dijeron, usted puede tener un infarto, bájele a las grasas, empiece a hacer ejercicio, no, ¡pum! ¿No? Entonces, aquí tenemos una pérdida bruta del flujo sanguíneo que oxigena, y esto, dependiendo de la duración del evento, puede hacer que este tejido jamás se recupere, ¿sí? Tampoco lo visualizamos así como que, o sea, se pudre, no necesariamente, pero esos pequeños vasos pueden quedar inhabilitados, ¿sí? Entonces, hay algunas cirugías de corazón que lo que procurarían es rehabilitar lo que se pueda reutilizar de estos pequeños vasos, o hacer los famosos bypass, ¿no? Unir un extremo que sí funciona con otro que sí funciona, cortar lo que no sirve y juntarlo, ¿no? A veces puede ser, ¿no? No, pues que a lo mejor no es grasa. Resulta que algo súper raro, una miocarditis, ¿no? Una bacteria llegó, infectó y deterioró ese tejido, puede tronarse, otra expresión, ¿no? Puede a lo mejor dañarse o quedar dañado por una infección, y conviene meter otro dispositivo médico, un stent, ¿no? Estas como mallitas que se meten así con mucho trabajo, así mucho expertise, y se colocan para que se expandan y reemplacen a la vez el tejido dañado. O sea, hablamos de maniobras invasivas que van a procurar reconstituir toda esta cuestión de la estética, ¿no? Cardiovascular. La estética en el sentido de recuperar la funcionalidad, no de que se vea bonito, de una persona que puede estar transitando por esta cuestión, ¿no? Y que se espera, nuevamente, por favor, sea adherente a las indicaciones de su cirujano cardiólogo, ¿no? O sea, ya no puede hacer esto, ya no puede hacer lo otro, esta cuestión. Ok, se tienen que hacer grandes cambios para poder, en este caso, evitar que suceda esto. O estas otras cuestiones, terminaré con esto que está ahorita muy de moda, ¿no? De moda desafortunada, ¿no? Los trombos. Los trombos, acuérdense que, o los ubican, porque ya los hemos estado leyendo, que son
eventos que parecen estar relacionados, por ejemplo, a las vacunas, ¿no? Y como lo veremos en un determinado momento, los trombos, dependiendo del tamaño que puedan tener, pueden llegar a taponear, formar un émbolo, generar una embolia o provocar, dependiendo el sitio en el que lleguen, por ejemplo, en este tipo de coronarias, pueden obstruir y generar un infarto, ¿sí? Entonces, hablamos de muchísimas variantes que habría como que ir ubicando, ¿no? O sea, qué es lo que en una determinada persona se puede identificar en todo el proceso de anamnesis, ¿no? La entrevista. Usted tuvo papá o mamá que padeció hipertensión, algún problema del corazón, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha llevado esto? ¿Qué tipo de alimentación ha tenido? ¿Hace actividad física? Todo esto es lo que se tiene que, a lo que se tiene que conducir, ¿no? Veremos también que en el proceso de diagnóstico, evidentemente las mediciones y la cantidad de mediciones de presión arterial serán indicativas del propio diagnóstico de hipertensión, ¿sí? Un solo subidón de la presión arterial no quiere decir que una persona sea ya hipertensa. Eso también es de pronto algo bien importante, ¿no? ¿Qué crees? Esto fue mi consulta y ya llegué con el captopril que soy hipertensa. Pues, a ver qué pasó, ¿no? Entonces, es verificar esta cuestión. Luego nos ha pasado que tenemos pacientes que pues, no parece que tengan hipertensión, o sea, tuvieron una crisis hipertensiva, veremos qué es eso, pero fue transitoria y no tenía por qué quedarse, ¿no? El tratamiento farmacológico. Veremos en qué casos, ¿no? Pero entonces ya para enfilarnos a cómo visualizar este antecedente de la hipertensión, desde la óptica como un fenómeno que si se puede revertir en el tiempo o asegurar que no se descontrole en el tiempo, puede evitar pues, posteriores complicaciones o enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí tenemos que entender, o sea, la presión arterial, como ahí lo están leyendo, pues es esta fuerza, esta presión que ejerce la propia sangre cuando pasa por nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Porque luego, esta es parte de la educación sanitaria que tenemos que aprender con los pacientes y que no es por ser así pesado o muy técnico con el paciente, ¿no? Dice el doctor que ya me diagnosticaron que tengo la presión arterial. Pues sí, todos tenemos presión arterial. Lo que me quiere decir usted es que le están diciendo que usted tiene presión arterial elevada o hipertensión. Sí, eso, que tengo la presión alta. Bueno, entonces tenemos que hacer todo esta educación sanitaria, pues para que empecemos a hablar con los términos correctos, ¿sí? Porque imagínense, a una persona que está sola o en la calle o en una condición en la cual esta persona tiene alguna enfermedad, sí, padece de la presión. O sea, ya se dan cuenta lo impreciso que es esa información. Entonces, tenemos que ver el perfil del paciente, si realmente no está en capacidad de entender la magnitud de lo que puede ser el concepto, o si de plano le decimos, ¿sabe qué? Lleve esta tarjetita con usted, allí en su bolsa, en su cartera, y por cualquier cosa usted muéstrela. Soy hipertenso y tomo estos medicamentos. A lo mejor una persona que no sabe leer, escribir, por decir algo. Es bien importante, ¿no? Por eso les digo que no es con una onda así de mal plan, ¿no? Pero regresando aquí esta cuestión, entendemos que esta presión arterial o esta presión que se ejerce tiene este propósito, ¿sí? De que tiene que ir a una determinada presión, ahorita a lo mejor pasa por su mente el 120/80, para que todo nuestro organismo esté adecuadamente perfundido. Es decir, que en todo nuestro cuerpo haya un tránsito en cantidad, en flujo de oxígeno para que funcione normalmente, ¿sí? Sabemos que cuando nos emocionamos o cuando atravesamos por ciertos momentos en el día,
Dígase que a lo mejor me mandan corriendo, a lo mejor les toca ahorita, ¿no? Que están en casa, me mandan corriendo las tortillas, ok, en ese momento a lo mejor se me sube o se me eleva un poquito la presión arterial, ¿sí? Pero sabemos que tenemos sistemas reflejos, gracias a nuestro sistema nervioso, que ayudan a como que, ok, ya te aceleraste, ya regresaste a casa con las tortillas, ya se empieza a nivelar la presión arterial, ¿no? Recibí una noticia, ¿no? Cortisol va y puede subir la presión arterial, pero tenemos sistemas constitutivos que ayudan a modificar la presión arterial. A lo mejor ahí tenemos un flujo adrenérgico y dopaminérgico porque nos emocionamos muy elevado y que estimulan el flujo simpático. Entonces sabemos que tenemos ahí a lo mejor el sistema GABA que limita, ¿se acuerdan? El tránsito del flujo eléctrico y por lo tanto este flujo central que nos ayuda a tranquilizar. Entonces, aquí yo espero que sea más fácil entender ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final, cuando esto sucede de forma continua, entonces quiere decir que esa persona puede estar potencialmente transitando por un proceso de una condición de hipertensión. Es decir, que si el organismo va a procurar revertir ese proceso de hipertensión, pero en el tiempo cada vez le va a costar más trabajo o va a requerir de un mayor esfuerzo para limitarlo, ¿sí? Entonces, esto puede ser porque a lo mejor además hay hacinamiento, no hay una adecuada alimentación, etcétera, ¿no? O hay exposición a ciertas cuestiones. O sea, imagínense trabajar en un call center. O sea, perdón que agarre ese ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor es el botón, la opción número 5, ¿no? Reportar una queja. ¿Se imaginan qué difícil es trabajar en un empleo como ese y de que mi trabajo es atender quejas? Imagínense la presión, cómo estará la presión entre las personas, ¿no? O sea, eventualmente se pueden tener esas variaciones. Estoy agarrando un ejemplo bien babas, pero mi punto aquí es que habrá ciertas condiciones de exposición laboral, ambiental, que también puedan, pues, abonarle, ¿no? A que cada vez la presión arterial se desregule más en una determinada persona. ¿Sí? Ok, ya que entendemos entonces el rol, el papel que juega la presión arterial, tenemos que entender que también existen otros sistemas reguladores que pueden modificar o mantener, digamos, en una constante normal o en un valor normal la propia presión arterial, ¿sí? O sea, si queremos que nuestro cuerpo esté adecuadamente perfundido, nuestro cuerpo no se va a ocupar de que cada vez que yo me pongo de pie o que voy a abrir la puerta y camino, se me suma la presión arterial para que tenga la capacidad de hacerlo. Sí, eso sería loquísimo, ¿no? No, o sea, tenemos en este caso estas otras dos cuestiones, que es la resistencia periférica y el gasto cardíaco, como procesos que moderan propiamente la presión arterial, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, en el caso de la resistencia periférica, como una fuerza que puede ir en contra a la propia presión arterial. Esa fuerza estará dada por la propia consistencia, naturaleza, elasticidad que tiene el propio vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, a lo mejor, ¿cómo podemos, cuál sería la manera que podemos ver esto? Sabemos que nuestro tejido vascular, venoso, arterial, tiene una consistencia de tejido que le llamamos liso, ¿no? Pero que tiene una firmeza, que tiene una dureza, tal que permite el tránsito del flujo o de esta perfusión sanguínea, ¿sí? Que tiene una capacidad de autorreparación y que tiene una capacidad de elasticidad para que precisamente cuando se tiene necesidad
de incrementar esa perfusión o ese abasto de oxígeno se contraiga, ¿sí? Cuando nos corretea el perro, cuando nos da miedo algo y emprendemos la huida, nuestro estímulo simpático hará que los vasos sanguíneos se contraigan para que el chorro o la presión sanguínea sea mayor y perfunda más rápidamente oxígeno y podamos correr y aguantemos, ¿no? A lo mejor esos 5 o 10 segundos que corremos para salvar la vida, ¿no? O que nos muerde el perro, puede ser. Pero de forma refleja también, esto guarda una relación con el gasto cardíaco, esto que ya están leyendo aquí, ¿sí? Con esta capacidad que tiene el miocardio para, dicen así más fácilmente, ¿no? Para bombear un determinado volumen de sangre, ¿no? Aquí yo les propongo uno muy aproximado, ¿no? Y el pensar que estos 4.5 litros por minuto, pues, o sea, ya habla de que, o sea, es un buen trabajo el que hace nuestro corazoncito, ¿no? O sea, si pensamos en que yo tengo que emprender la huida, entonces la fuerza de, que a lo mejor aquí la figura nos dice, ¿no? De precarga y de poscarga, vamos a tener, pues tiene que ser, por un lado, la adecuada, que tiene que ir coordinada para que pueda salir, ¿sí? Ese flujo de sangre en tiempo y en cantidad para que cuando mi vaso sanguíneo se encuentre constricto, pueda ir a una presión mayor para que yo pueda tener, satisfacer esta necesidad de oxigenación más pronto, ¿no? Yo les estoy poniendo estos casos así como raros, ¿no? Bueno, no tan raros, de correr, de escapar, de emocionarse, ¿no? O sea, de alguna actividad física, como tal. Entonces, aquí es donde ustedes podrían empezar a pensar. Pero entonces, si una persona en un estado basal, ¿sí? Estar sentadito o acostado, sus vasos sanguíneos parecen estar constrictos o su corazón parece estar bombeando un volumen de sangre mayor, ya no es normal, ¿sí? Sí, efectivamente, eso ya no puede ser normal porque parecería que su cuerpo está como en una condición en sus marcas listos y no es lo adecuado, ¿sí? Entonces, el que una persona viva con sus vasos sanguíneos vasoconstreñidos no es adecuado. Aunque sea poquito, no es adecuado, ¿sí? O sea, si mucho en los textos refieren, por ejemplo, al caso de las mangueras, ¿no? O sea, que queremos llevar el agua a las plantas a través de una manguera. ¿Qué es lo que sabemos? Profe, Presión, ¿sí? A lo mejor es muy burdo, ¿sí? Se trabó como 10 segundos. Ok. Les decía entonces que cuando pensamos en el caso del ejemplo de la manguera, cuando regamos las plantas, puede ser muy burdo el ejemplo, pero de cierta manera lo que buscamos es al poner nuestro dedito en la valla, queremos incrementar la presión, ¿sí? Nuestro sistema circulatorio es cerrado, pero tiene la capacidad de tener constricción, o sea, es como si pusiéramos una presión sobre el vaso sanguíneo y como consecuencia lo que se observaría es un mayor flujo o presión de flujo y que en un determinado, cuando esto no se recupera, ya está hablando de que es una alteración. Esta alteración a veces es imperceptible por la persona, es donde quiere llegar, y los daños pueden ser en el tiempo también diferentes, dependiendo de qué tantas condiciones de riesgo de las que veíamos en la figura esa persona pueda tener, ¿sí?
Yo les decía, bueno, pues cuando regamos las plantas, nos dicen, no pises la manguera porque cambia la presión del agua, ¿no? No le eches el super chorro de agua a las macetas porque le sacas la tierra, ¿no? O no le eches mucha agua o algo así. El asunto es que, insisto, puede ser muy burdo el ejemplo, pero en el caso del sistema cardiovascular, el punto es que el hecho de modificar esa resistencia periférica o el gasto cardíaco va a traer como consecuencia a que el flujo sanguíneo se modificará y muy probablemente también lo hará la presión arterial. Entonces aquí la cuestión es, ok, con el gasto cardíaco a lo mejor es muy el hecho de que si la fuerza de contracción es diferente y por lo tanto el volumen sanguíneo también varía, pues es porque el corazón puede a lo mejor no estar bombeando en cantidad y en tiempo el volumen que queremos, ¿sí? Y a lo mejor ahí puede ser porque a lo mejor el sistema marcapasos esté dañado y haga que la contracción sea débil y parezca insuficiencia o parezca arritmia, o sea, ahí empezaría toda la pesquisa de saber qué condición cardiovascular puede ser. Pero ¿cómo podemos predecir el incremento en la resistencia periférica o que se está modificando? ¿Sí? O sea, ¿cómo saber si una persona ya como tal lo puede estar ya viviendo? Aquí tenemos que tener presente lo siguiente. Clínicamente, o sea, si yo la veo, no voy a poder decir si ya está transitando por un cuadro de hipertensión. Acuérdense de la primera fotografía que les puse en la sesión de hoy. No se ve, ¿sí? O sea, así como a simple vista, esa persona tiene hipertensión. No lo podemos saber, distinguir de esa manera. Pero cuando empezamos a ver estos aspectos, bueno, podemos ya tener información alternativa que ayude a verificar si particularmente esa resistencia periférica, la que otorgan nuestros propios vasos sanguíneos, puede de alguna manera estar coadyuvando al desarrollo de la enfermedad como tal. O sea, por ejemplo, hablamos de sustancias moduladoras de la presión arterial. Hablamos aquí ya estamos más cerca de hablar de este eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿se acuerdan? De que hablábamos cuando platicábamos del cortisol, que las suprarrenales también tenían aquí a oportunidad de producir aldosterona y que seguirá historia, ¿no? Que íbamos a comentar después. Bueno, esta triada junto con la hormona antidiurética pueden verse incrementadas y favorecer el incremento de la resistencia periférica. Pueden hacer que la constitución del vaso sanguíneo se modifique, ¿sí? Por ejemplo, la renina, la hormona antidiurética, pueden, gracias a receptores y a sistemas basados en óxido nítrico, hacer que el vaso sanguíneo se contraiga. Y esa contracción propiamente a largo plazo puede generar hipertensión arterial, ¿sí? Yo les decía, o sea, ¿por qué una persona tendría que vivir en un fenómeno de vasoconstricción constante? O sea, sabemos que no tendría que ser, no es algo normal, no tendría que estarle sucediendo a una persona, pero puede tener a lo mejor esto un orden de un flujo adrenérgico desde el sistema nervioso, ¿sí? Hay que corregirlo. O sea, si es una estimulación o una hiperestimulación adrenérgica, tenemos que enviar una señal, ¿se acuerdan? Al sistema nervioso central, a neuronas especializadas en la liberación de adrenalina, en que ya no lo hagan, ¿sí? Para que este flujo adrenérgico, en lo posible, se minimice o se corte y no tengamos resistencia periférica, porque de lo contrario va a suceder el fenómeno de la hipertensión. O sea, aquí hablamos de esta estimulación simpatética o simpática, ¿se acuerdan de este sistema nervioso simpático? Aunque suena chistoso, lo simpático no nos gusta porque este es el que genera vasoconstricción,
¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos esto de los receptores alfa y beta? Estaban modulados por esto. Y entonces aquí van a decir, bueno, ¿y por qué tendría una hiperestimulación simpática una persona? Pues puede ser porque a lo mejor, desafortunadamente, ¿no? Es una persona que es susceptible a que sus emociones o apreciación de las cosas genere con muy poquito estímulo esta liberación extra, ¿no? De adrenalina. Entonces, esto generaba su constricción y demás. Aquí tengo un error de ortográfico, elasticidad de los vasos sanguíneos. Algunas enfermedades pueden dejar como una modificación importante la elasticidad de los vasos, endurecimiento de vasos sanguíneos. Por ejemplo, cambia mucho la elasticidad de los vasos sanguíneos cuando se tiene dengue. ¿Sí? Esta pérdida de la cuenta plaquetaria parece tener una relación con esta capacidad, y entonces cuando la pérdida es así por debajo de 100,000, hablamos de 50,000 plaquetas, todo esto, o menos, de que está vivo de milagro. Reportan, ¿no? Los técnicos cuando sacan la sangre que, además de que, o sea, puede o no ser difícil encontrar la vena, el asunto es que cuando pinchan la vena, parece que están pinchando como un chicle. Eso es loco, ¿no? Nunca lo he hecho yo, pero sé lo que refieren porque cambia mucho esa constitución. Puede haber otros fenómenos. Y esto genera que la fuerza o la presión sanguínea con la que va a pasar allí, el flujo se modifique y en determinados casos puede favorecer la hipertensión. Y en el caso del gasto cardíaco, o sea, vemos allí modificaciones en el volumen sanguíneo. Y esto guarda una relación con el sistema que regula la aldosterona, su relación con la recaptura de agua. Yo les adelantaba hace unos momentos, cuando el riñón no es eficiente en despachar la cantidad de agua en la orina que no se requiere y por el contrario se retiene, pues esto seguramente es no por un capricho del riñón, es probable de que la persona no haya entendido o, digámoslo así, tuvo un factor de riesgo nutrimental, porque pues a todo le pone un montón de sal. Sí, o sea, no lo prueba, pero ya le echó sal, ¿no? Y esto a la larga genera una mayor retención de agua, por lo tanto, incrementa el volumen sanguíneo y esto aumenta el gasto cardíaco, y este gasto cardíaco puede propiciar más fácilmente la aparición de la hipertensión arterial. Aquí nuevamente tenemos la estimulación simpática o simpatética y la baja estimulación parasimpática, la que genera vasodilatación. Quiere decir que a lo mejor podemos pensar en algunos fármacos que estimulen directamente, de forma mimética, a los receptores del vaso sanguíneo para que se dilaten. Entonces, ahí hablamos de los llamados vasodilatadores directos, ¿no? Que estos lo que van a hacer es favorecer este fenómeno en corto, a nivel de los vasos sanguíneos, para que se relajen, es decir, dejen de estar vasoconstreñidos y entonces tengamos un mejor tránsito del volumen sanguíneo. Entonces ya se dan cuenta que aquí tenemos como varias consideraciones. Aquí solo para terminar, tenemos otros fenómenos que dentro de la colección de enfermedades cardiovasculares pueden aparecer. O sea, tenemos la propia insuficiencia renal, padecimientos de las arterias coronarias. Yo mencioné, por ejemplo, el caso de la formación de placas en esas arterias, infecciones, puede ser, que por ahí se sucedan, el fenómeno de la arteriosclerosis o los aneurismas, ¿no? Otro además del stroke, otro de los fenómenos más comunes en las poblaciones jóvenes ocasionadas por el consumo de tabaco, ¿sí? Estos deformaciones o estas como bolsas que se hacen en los vasos sanguíneos que pueden reventar, ¿sí?
Y esto es lo que así como que nomás de repente me duele mucho la cabeza y todo este rollo, y ¡pum! O sea, así es cuando dicen, cuando alguien va a tener un stroke, un aneurisma, que tienen mucho dolor de cabeza, se les empieza a ver así como de lado, no pueden gesticular y ¡pum! Caen tirados. Y es muy difícil sobrevivir un aneurisma cerebral o en su caso un stroke, que se guarda una relación mayor con un coágulo, ¿no? Entonces, ahí tenemos otras historias y nuevamente aquí la situación, ¿no? El concluir con la importancia de verificar, así yo les decía, manera de checklist, los posibles factores que desde esta figura que revisábamos, que nos compartía o nos deja la OMS, es importante revisar con los pacientes. Una vez que son diagnosticados, ya les digo, veremos el diagnóstico después, es bien importante conocer estos perfiles en el paciente. A veces el problema es que se le da más prioridad a la hipertensión y no a la diabetes y tienen que tratarse simultáneamente, ¿sí? Pues sí, está gordito el paciente, pero pues ¿qué le vamos a hacer? No, sí se tiene que trabajar. O sea, tenemos que hacer el abordaje multidisciplinario porque el paciente debe de entender que tiene que mejorar su alimentación porque si no el medicamento va a resultar el culpable, que no sirve, que no funcionó, sigo igual, pues es que se tiene que hacer correcciones en estilos de vida saludables, incluyendo el hábito tabáquico. ¿Preguntas, comentarios? Hasta aquí la vamos a dejar por hoy. No, profe. Ok, bueno. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Profe. Adiós. Buena tarde.